9:42. José La Luz. Bueno, no sabía que me tocaba, pero vamos arriba. Bueno, señores, miren, la sociedad dominicana se encuentra en un proceso interesante. Es una agenda postelectoral, donde el gobierno está recibiendo presión de diversos sectores. En el caso, por ejemplo, de los médicos, el gobierno está haciendo una propuesta que a mí me parece súper interesante, que la respeto en todas sus partes. En el caso del pacto fiscal, el gobierno está recibiendo presión. Ayer la Asociación de Industrias le dijo al gobierno que ellos quieren que primero se cierre el pacto fiscal, que está en su etapa número 4 de la agenda que ellos pactaron, y que luego de que se cierre el pacto fiscal, entonces discuten el pacto. Luego que se cierre el pacto eléctrico, discuten el pacto fiscal. Ellos pueden alegar lo que quieran, pero todo el mundo sabe que el empresario subdesarrollado dominicano lo que quiere es quedarse con la mafia eléctrica. Entonces, el rector y los vicerrectores de la UAS tienen que hacer declaración jurada bien, según la nueva ley. Entonces, el gobierno está enfrentando esa agenda, y ahora se le suma una agenda muy delicada, que es la que ha generado la aprobación del Código Penal y el artículo que aborda el tema del aborto. Entonces, ayer la Procuraduría General de la República promovió un congreso sobre cultura de la paz en las nuevas generaciones, en sus instalaciones del Centro de los Cebres. Yo tuve la oportunidad, les agradezco mucho a Ángel Gomera, que fue el que nos invitó, y al Procurador General de la República, Domínguez Brito, que organizaron este congreso para promover la cultura de la paz. Y para nosotros, en Liderazgo Responsable, la paz es un fundamento científico de la civilización. Yo supongo que la paz es un aporte de la religión a la sociedad. Son los líderes religiosos los que yo supongo que, observando el comportamiento de la naturaleza, de los animales en naturaleza, llevaron al grupo la figura de la paz. Los griegos le llamaban Irene a la paz. Era una diosa que personificaba la paz. Los romanos, los latinos, le llaman Pax, con X. Y entonces la paz ha ido construyéndose en un ciclo de guerra y paz. Para que ustedes tengan una idea, el siglo pasado, en el siglo XX, el mundo estuvo 55 años en guerras mundiales. La primera, la segunda y la tercera guerra mundial, que fue la Guerra Fría, que duró 45 años, la más grande de la historia de la humanidad. Era una guerra fría porque tenían tanta capacidad de destrucción los que estaban enfrentados, que no se atrevieron a enfrentarse de verdad, pero afectó al mundo entero. Y entonces esa guerra terminó en el 1990, y ahí comienza la sociedad web, por toda la tecnología que liberó el fin de la guerra. Entonces nosotros tenemos 26 años en paz en el mundo, desde que se cayó el muro de Berlín, que terminó la Guerra Fría. Y por eso los derechos están avanzando, los de la mujer, los de los homosexuales, los del medio ambiente. Todos los derechos colectivos avanzan cuando la sociedad está en paz. Cuando la sociedad está en guerra, esos derechos se paralizan. Y por eso es tan importante tener un criterio científico de la paz. Pero la paz es una condición. La paz es una condición donde las partes están en armonía dentro de un conjunto o dentro de un grupo. Y para que estén en armonía tiene que haber un pacto, tiene que haber una norma establecida, tiene que haber un acuerdo. Para que estén en armonía, las partes tienen que tener estabilidad. Y por eso yo insisto en que nosotros tenemos una concepción científica de la paz. Ustedes se ponen a ver en África el comportamiento de los depredadores y de la cadena alimenticia. Ustedes verán que, por ejemplo, el caso de los ñus, que son una especie de bovinos que están en África, que tienen que cruzar el río cuando viene la temporada seca, escasa de lluvia y de pasto. Entonces ustedes van a ver los depredadores en el río esperando los ñus para comérselos. Ese es uno de los documentales más famosos de los canales culturales. Entonces, la naturaleza lo que ha establecido que el mecanismo de defensa de los ñus es que se reproducen en masa. Por cada depredador que nacen 100 ñus. Entonces hay un equilibrio en la naturaleza. ¿Por qué? Porque los depredadores diezman el crecimiento desproporcionado de los ñus para buscar una estabilidad en los recursos disponibles.
en todos los animales del grupo de la selva. Si los ñus crecieran de manera desproporcionada, alteran el equilibrio del ecosistema. Lo mismo pasa con los conejos o con la rata. Si se reproducieran de manera incontrolada, entonces alteran el equilibrio. Entonces, yo estoy poniendo este ejemplo de cómo llegamos a la definición de la paz, porque hay que pactar la paz sobre condiciones de armonía. ¿Qué pasa con la población mundial? A propósito del tema del aborto. La población mundial hasta el año de 1800 era de 1.000 millones de personas. En el mundo hasta 1800 había 1.000 millones de personas. Para el año 2000, o sea, en 200 años, había 6.000 millones. ¿Qué significa eso? Que crecimos a un ritmo de 1.000 millones de personas por cada 25 años. En guerra, 200 años de guerra, el ritmo de crecimiento por cada 1.000 millones era de 25 años. Una vez terminada la guerra, en el año 90, para el año del 2000 al 2011, cuando se midió por última vez la población mundial en términos generales, pasamos a 7.000 millones de personas. O sea, lo que nos costaba 25 años en guerra, del 2000 al 2011, pasamos de 6.000 a 7.000 millones. Nos costó 11 años. En 11 años nosotros alcanzamos 1.000 millones de personas, lo que en guerra no tomaba 25 años. ¿Qué significa eso? Llévenlo a una escala dominicana. Si nosotros no planificamos la demografía, como en paz los derechos colectivos avanzan más y el derecho de salud es un derecho colectivo, entonces las condiciones para el nacimiento mejoran. Pero hay un factor. Bajan los niveles de mortalidad infantil y bajan los niveles de mortalidad materno-infantil. Entonces la demografía aumenta. Como nosotros somos una civilización humana y no una selva, nosotros no tenemos equilibrio. Nosotros no tenemos mecanismos salvajes de equilibrio de población. Pero hay un factor que debe tomar en cuenta y es este. Por ejemplo, antes una familia, ¿por qué la familia anterior dominicana era muy numerosa? Lo mismo que ocurría en Europa, la de principios del siglo pasado, y ahora es menos numerosa. Porque antes, para los padres, los hijos eran instrumento productivo. Un padre podía llevar a la fábrica 6 hijos que tuviera menores. Lo que pasa es que tú... No, pero también es un factor que interviene. Vamos por partes. Es decir, que está el tema chino. Yo tomo en cuenta ese aspecto. Entonces, por ejemplo, mi mamá es una de 11 hermanos, sí, pero ella solo tuvo 5, pero mis hermanas apenas tienen 1 y 2. Es que tus hermanas son de clase media y a mayor información y educación, menos hijos. No, pero también está el factor. Es que tú te estudiado, pero es que yo no puedo hablar por tu familia ni por la mía. No, pero también está el hecho de que los hijos se involucran en producción, sí, o ya son gastos. No, es que eso no. Escucha, mira lo que yo te estoy diciendo. En los quintiles más pobres, eso no ha cambiado. Hijos, al contrario, eso está desbordado. Sí, por eso cuando fuimos a la barquita, yo le preguntaba a la mujer, ¿cuántos hijos tú tienes? 6. Aquí en la niña que mataron de 4 años, eso es una vaina espantosa, la metieron en una funda plástica después que la mataron. Ahí está la foto salvaje. La mamá tiene 21 años, pero la niña tiene 4. Ella la tuvo a los 17. El papá está preso por droga de la niña muerta. ¿Y quién estaba cuidando a la niña? La abuela. Porque la mamá tiene que trabajar en una casa de familia. Yo no lo decía aquí eso ayer. Sí. Entonces, oigan lo que pasa. En los quintiles más bajos, la población se dispara. Porque los servicios de los hospitales son mejores cada día. Entonces se dispara la población donde menos ingresos hay. Y yo no estoy de acuerdo con el aborto. Yo pienso que el aborto es la condición extrema de la improvisación. Pero tenemos que planificar la demografía. El Estado tiene que saber cuántos dominicanos nacen en función de cuántos mueren y cómo equilibrar la tasa demográfica del país. Porque nosotros no podemos, no solamente la sociedad dominicana, sino el mundo. Porque es que estamos creciendo a un ritmo de 1.000 millones de personas cada 10 años. Y eso la sociedad mundial no lo va a aguantar. Y yo lo estoy llevando a la escala dominicana. Y con esto voy a terminar, Julio. Los cubanos son un ejemplo de planificación para el mundo. Los cubanos tienen más de 10 años con la misma tasa de demográfica. Ellos tienen 110.000 kilómetros cuadrados.
y tienen 11 millones de personas. Nosotros tenemos 48,000 kilómetros cuadrados. Y no tienen frontera con Haití. Bueno, pero vamos ahí porque yo también incluyo Haití en mi análisis. Sí. Los cubanos tienen 110,000 kilómetros cuadrados y tienen 11 millones de personas. Los dominicanos tenemos 48,000 kilómetros cuadrados y tenemos 11 millones de personas. Los haitianos tienen 27,000 kilómetros cuadrados y tienen 11 millones de personas. Los tres países. Si tuviéramos los criterios de Cuba para planificar la demografía en función de nuestro espacio físico, geográfico, nosotros deberíamos ser 6 millones y los haitianos 2. Si el Banco Central dice que aquí hay un 40% de pobreza y nosotros fuéramos 6 millones, aquí no hubiera pobre. Esa es la importancia de la planificación. Ahora, si invertimos los procesos y Cuba asume el modelo nuestro o el de Haití, ¿cuántos fueran los cubanos si tuvieran la política desproporcionada poblacional de Haití o de República Dominicana? ¿Fueran 27 millones? Y si Cuba tuviera 27 millones de personas, escuchen esto, a propósito de la cultura de la paz. Si Cuba tuviera 27 millones de personas y no 11, con ese modelo centralizado cubano, Cuba tuviera que buscar comida, alimentación y vestido para 27, no para 11. Y ese desbordamiento poblacional se hubiese llevado el gobierno de los hermanos Castro. Por eso es que la planificación es tan importante y es un factor clave para construir la cultura de la paz en nuestro país. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Sol 106.5.